Un buen consejo. Vamos a hablar de las consultas de fiscales que nos vais haciendo, tanto de donación como de sucesión, como consultas del impuesto de la renta de las personas físicas. No tiene precio. Bueno, pues os comento cómo tributan los despidos. Los despidos te dicen que hasta 180.000 euros de lo que te paguen no tienes que tributar. Con José Antonio Almoguera. Todos los jueves estamos con vosotros de 8 a 9 en tu asesor de cabecera en Gran Vía Radio. Buenas tardes a todos. Un jueves más estoy con todos vosotros, vuestro asesor de cabecera, José Antonio Almoguera, en Gran Vía Radio. Vamos a ver algunas cuestiones prácticas, como siempre, consultas que me vais haciendo, información general y eso en cuanto a la primera parte del programa. Y posteriormente, en la segunda parte, hablaremos con Javier Roldán. Javier Roldán, sabéis que es un colaborador habitual nuestro y nos hablará sobre las indemnizaciones que se producen vinculadas con los seguros. Bueno, pues estamos en una época, en la DANA, etcétera, que de alguna forma nos puede ayudar a saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para conseguir que nos paguen la cantidad correspondiente en función del siniestro que hayamos tenido y teniendo en cuenta el seguro que tengamos. Es decir, que muchas veces la gente quiere una indemnización por algo que no tiene contratado. Bueno, pues todo eso lo dejaremos claro y lo hablaremos con Javier. Sin más, vamos a comentar algunos aspectos básicos. ¿Os acordáis que el último jueves estuvimos hablando de los ahorros para antes de final del año? Es decir, son ahorros importantes de cosas que tenemos que hacer. Hablamos de la vivienda habitual, amortizar lo máximo posible de la vivienda que estamos deduciéndonos, hablamos de las ganancias y pérdidas patrimoniales, hablamos de los planes de pensiones, para que sepamos quién tiene que hacer o cómo se tiene que hacer el plan de pensiones y el máximo que nos podemos deducir. Y algunas cuestiones también especiales, como por ejemplo para autónomos y pymes, la reducción de empresas de reducida dimensión. Es decir, las empresas de reducida dimensión tienen unos beneficios especiales. Reducción de empresas de reducida dimensión son 10 millones de euros, o sea que todos entramos. Son unos beneficios especiales que están vinculados con anticipar el gasto en función de los años. Sabéis, por ejemplo, que las amortizaciones que se practican tanto en autónomos como en sociedades son un porcentaje en función de unas tablas. Bueno, pues ese porcentaje en función de las tablas, que sepamos que se puede aumentar si eres empresa de reducida dimensión, multiplicando por 1,5, multiplicando por 3, anticipando todo el gasto si creas empleo. Bueno, pues que lo recordemos. Sí, es algo esencial que en nuestra cabeza lo tenemos que saber y nos quitemos de complicaciones. Me preguntáis sobre temas de infracciones y sanciones que nos pueden aplicar en la agencia tributaria. Os recuerdo que la agencia tributaria, además de si nos hacen cualquier tipo de inspección o cualquier tipo de revisión, además de tener que pagar lo que nos puedan considerar que está mal hecho, además tenemos que tener otras cuestiones también en consideración, que son las infracciones y las sanciones que tenemos que pagar. Os recuerdo que se producen infracciones, por ejemplo, cuando no proporcionamos la información que nos pide Hacienda. Sabéis que muchas veces Hacienda nos pide un montón de información. La tenemos que proporcionar. Si no, Hacienda nos puede poner una infracción. Yo me acuerdo de una persona que le pidió a Hacienda los gastos dentro de una revisión para hacer una inspección de ingresos y gastos. Estamos hablando de un autónomo y no se le ocurrió nada más que no atender a Hacienda. Hacienda lo tuvo muy claro. Si no tengo justificación de los gastos, gastos cero. Y a partir de ahí tenemos todos los problemas del mundo por no haber atendido. Hagamos las cosas bien. No responder a requerimientos es otra de las cuestiones que hay que sopesar. Es decir, hay que responder siempre.
Ya veremos cuándo, cómo, si tenemos que responder y no nos da tiempo a preparar todo lo que nos han pedido, podemos pedir aplazamientos, que lo suele conceder siempre de forma habitual Hacienda, pero responder tenemos que responder. Si nos piden comparecencia, si no está justificada la no comparecencia, tendremos también problemas. Todo lo que es no responder a cualquier asunto tiene sus consecuencias correspondientes. Bueno, también nos habla de coacción a funcionarios. Yo creo que esto no lo tenemos muy claro, que no hay que hacerlo nunca, ni a funcionarios ni a nadie, para evitar complicaciones. Y después, a partir de ahí, las sanciones pueden ser leves, graves, incumplimiento reiterado, es decir, que en los cuales podemos tener todos los problemas del mundo, e infracciones durante una inspección. Multas que nos pueden poner hasta 600.000 euros o un porcentaje. Cuidadín con todo eso, cuidadín. Como norma general, las sanciones, os recuerdo también que si no vemos que efectivamente lleva razón Hacienda y no reclamamos, pues suelen hacernos rebajas sustanciales de la sanción que tenemos que pagar. Pues chicos, si lo hemos visto, que nos hemos equivocado, que nos han pillado y que lo hemos hecho mal, pues automáticamente decirle, ok, sí, y te rebajan la sanción por un lado y posteriormente también puedes pedir aplazamientos correspondientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando me viene una notificación que me lo preguntan muchos de los clientes? Conmigo ya lo saben. Conmigo lo primero que hacen es, oye señor, que tengo esta notificación, José Antonio, estudiamela. Pero si no tenéis un José Antonio en vuestra vida, lo que tenéis que hacer primero, es decir, leer detenidamente lo que pone la notificación. ¿Qué es lo que te piden? Segundo, recopilar toda la información que tienes que adjuntar. Sabéis que se hace vía telemática, recopilar toda, buscarla. Tercero, presentar la información dentro del plazo establecido. Ponen un plazo, que suelen ser 20 días. Es decir, presentarlo dentro del plazo. Y si no podéis, como bien hemos dicho, pedir un aplazamiento. No pasa absolutamente nada. Se puede pedir y nos quitamos de complicaciones. Y por último, también y lo que sería lo normal es buscar un asesoramiento con un profesional que os ayude a hacer lo que tenéis que hacer, que busque jurisprudencia para ver qué es lo que necesitáis o no necesitáis y en función de todo eso, pues dar soluciones prácticas. Mirad, no hay mayor problema que sin saber os metéis en este berenjenal, porque al final, sin haber verificado toda la información que hay que proporcionar, sin haber estudiarlo, sin ver que está todo bien, que eso lo puede hacer un profesional, que lo hagáis vosotros. ¿Por qué? Pues si os metéis vosotros, lo hacéis mal y después levantar algo mal hecho, pues es muchísimo más complicado y costoso que hacerlo bien desde el principio. Por lo tanto, bueno, pues ahí lo dejo. Me lo habéis preguntado algunos, el tema de la inflación, pero que sepáis cómo tributan. Por cierto, hay otro que me ha preguntado si me toca la Lotería Nacional, ¿cómo tengo que tributar en la renta? Pues lo primero que yo lo diría, con esas ganas, ese ímpetu que me lo has preguntado, dime qué número compras, para comprar yo el mismo. Es decir, la Lotería Nacional, como sabéis, sí tributa. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué es lo que tributa? Pues te hacen una retención del 20% sobre la cantidad que supere los 40.000. Es decir, los primeros 40.000 euros no tributan y el resto tributa al 20%, pero que ya el pagador te hace la retención correspondiente y tú el dinero ya no tienes que hacer nada con él, no lo tienes que meter en tu declaración de la renta ni en ningún sitio. Lotería Nacional, la ONCE, el tema de la Cruz Roja, todo eso, es decir, lo que sean de alguna forma temas oficiales. Si te tocan el bingo, sí
tienes que tributar por el premio, sí lo tienes que incluir como ganancia patrimonial dentro de tu declaración de la renta y, por lo tanto, como ganancia patrimonial en la base imponible general, con lo cual te hace incrementar la progresividad del impuesto, te hace pagar más por los rendimientos de trabajo, por la pensión, por los alquileres, etcétera. Bueno, pues que lo sepamos, ¿eh? Pero de todo eso tenemos que tributar. No podemos complicarnos la vida. Vuelvo a decir, del premio de la lotería, si te toca en Navidad, tranquilín, los 40.000 euros primero no te tocan y el 20% restante del resto tienes que pagar el 20%. Pero os voy a decir lo que digo a algún cliente mío que le tocó. Me dice, es que tengo que pagar Hacienda. Chico, considera que te ha tocado el 80%, que partías de cero y ya, porque como tienes que pagar Hacienda, ya eso parece que no, tenemos que ser prácticos. Seguimos viendo. Sabéis que estamos a tiro de piedra, mañana es Expo Financial. Expo Financial hemos puesto mucha ilusión como todos los años, van a venir expertos en la materia, van a venir gente particular que nos está escuchando y que quiere estar con nosotros y por lo tanto os esperamos todos los que queráis el día 22, que es mañana, a las 10 de la mañana empezaremos en el Hotel Intercontinental de Madrid. Vais a aprender mucho, vais a ver posibilidades de inversión, vais a ver posibilidades de pedir préstamos y además aprenderéis de gente que está dentro del sector financiero, del sector fiscal. Hablaremos también con Zona Especial Canaria en el que nos va a contar cómo se puede ahorrar impuestos de forma legal, pero unos buenos impuestos en actividades profesionales y en sociedades. Hablamos de una cuenta, me preguntáis una cuenta que le ha tocado en una herencia que está a nombre de varios titulares. ¿Cómo funciona el tema de las cuentas con varios titulares a efectos de la herencia? Os recuerdo, Hacienda considera que el dinero que hay en la cuenta es de cada uno de los titulares en función de su proporcionalidad. Es decir, si hay dos titulares, Hacienda considera que el 50% es de uno y el otro 50% es del otro. Con esto, cuidado, eso de poner a los hijos o a poner a los nietos dentro de vuestras cuentas, estáis implícitamente haciendo una donación de ese dinero a nombre del hijo o del nieto. Primera cuestión que quiero que recordéis. Segunda cuestión. En caso de fallecimiento, en ese caso solamente se tendrá que incluir la proporción de la cuenta. Si estás con un hijo en tu cuenta, la persona fallecida es la madre, esa madre, el dinero que hay que meter en la herencia será el 50% de la cuenta. Si hay 3 hijos, será 1/3 de la cuenta. Eso es lo que irá a herencia. ¿Y a quién le corresponde? Pues en función de lo que diga tu testamento. Respetando las legítimas correspondientes, en función de lo que diga el testamento, así se hace. En relación con cumplir las legítimas, os recuerdo, es decir, hay que cumplirlas siempre. Y las legítimas están, una parte de tu dinero va a tu cónyuge, aunque es poco, y la inmensa mayoría del dinero de la herencia va a los hijos, salvo muy raras circunstancias, irá a los hijos. Y solamente tenemos posibilidad de disponer de 1/3 de la herencia para libre disposición. Dáselo al que nos dé la gana. Que nos dé la gana, si no es familiar, os recuerdo que fiscalmente es una ruina. El impuesto de sucesiones y donaciones para personas que no están dentro del núcleo familiar, y cuando digo núcleo familiar es hijos, padres y cónyuge. Si no está dentro de eso, la tributación es impresionante. No hay bonificaciones de ningún tipo. Bueno, pues que lo sepamos cómo funciona y qué es lo que tenemos que hacer. Nos habla también del alquiler de
habitaciones de un inquilino. El alquiler de habitaciones por parte de un inquilino, es decir, ponemos en evidencia y es propietario alquila un piso a una persona y esta persona a su vez lo alquila por habitaciones a otras personas, ¿vale? Primera cuestión, ¿se puede hacer? Hombre, depende de lo que ponga el contrato. Como norma general, no, ¿eh? Como norma general, no. ¿Qué significa eso? Significa que si lo haces, alquilas subarriendas, en este caso sería un subarriendo a otras personas, estás incumpliendo el contrato y es una de las cláusulas que el propietario puede utilizar para echarte de la casa. Echarte a través de tribunales, ¿eh? Todo a través de tribunales. Cuestión práctica y que tenemos que considerar, ¿vale? Efectos fiscales tiene poca relevancia, es decir, lo que tú cobras, el propietario, lo que cobra de alquiler de ese primer inquilino, lo mete como rendimiento de capital inmobiliario y es decir, y esa persona a la que se le ha alquilado, que además lo alquila a su vez, tendrá que tributar también por las cantidades correspondientes. Seguimos viendo. Donación de vivienda en vida. También me seguís preguntando. Que no, señores, que no donéis en vida. Viviendas. Os recuerdo cómo funciona. Cómo funciona es, el que dona la vivienda se le produce una ganancia o pérdida patrimonial dentro de su impuesto de la renta a las personas físicas, que será la diferencia entre el valor de la vivienda cuando la compró y el valor de la vivienda que tenga ahora. Esa diferencia será una ganancia o pérdida. Si es ganancia patrimonial, pagáis un ojo de la cara, ¿eh? En vuestra renta. Te has quedado sin vivienda y encima pagas Hacienda. Bueno, vosotros lo veréis. Si es pérdida patrimonial, sería una pérdida patrimonial lo que se llama lucrativa, que significa que no hay contraprestación. Y al no haber contraprestación, esa pérdida patrimonial no tiene ningún tipo de beneficio, ¿vale? Solamente tributaríamos por la ganancia patrimonial obtenida. Siguiente, la persona que recibe la donación tiene que tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones y además por la plusvalía municipal, ¿eh? Impuesto de sucesiones y donaciones, que es, si es entre hijos, tiene bonificaciones importantes, pero si es entre personas que no tienen ningún tipo de relación directa, en ese caso se tendrá que tributar una cantidad importante. Por tanto, por hacer esa operación, estamos complicándonos la vida. Solamente hay un caso en el que, bajo mi punto de vista, puede ser factible, y es cuando lo que se dona al hijo, es caso padres e hijos, lo que se dona al hijo es la vivienda habitual y que tengas más de 65 años. Si yo, mi vivienda habitual con más de 65 años, se lo dono a cualquier persona, sobre todo al hijo o al cónyuge, estaré exento de tributar de la ganancia patrimonial y además impuesto de sucesiones y donaciones de la persona que lo recibe tampoco tendría que tributar. Esto lo he hecho yo alguna vez, ¿eh? Y siempre les convenzo. Si es tu vivienda habitual, vas a seguir viviendo, dona la nuda propiedad solo y el usufructo te lo quedas. ¿Por qué? No sea que en un momento determinado puedas tener algún que otro problema. Hay que evitar complicaciones, hay que hacer las cosas bien y sin ningún problema. Esto en cuanto a algunas de las cuestiones que me vais preguntando. Por cierto, para emprender hay que hacerlo bien, ¿eh? Plan de negocio. Ya lo hemos comentado en algún programa, no lo vamos a volver a comentar. Hay que hacer un plan de negocio, además un plan de negocio que estáis revisando continuamente. Os recuerdo, y esto ya es práctica, el 25,7% de las empresas desaparece el primer año. ¿Por qué? Por una falta de estructura, por una falta de coordinación. Y el 61,5% de las empresas no superan los 5 años, ¿eh?
Yo, sinceramente, cuando uno hace una empresa que es como un niño, que le tienes que dar mucho cariño, hay que prepararse, hay que formarse, hay que tener liquidez, hay que verificar continuamente que la empresa va bien y si hay que recular, se recula, ¿eh? Y se cambia lo que haya que cambiar para que todo funcione correctamente. Bueno, pues que lo sepáis y nos quitemos de complicaciones. En relación con las noticias más relevantes, pues por ejemplo, los autónomos en módulos en el 2025 mantendrán la reducción del 5%. Sabéis que hay reducciones especiales en cuanto a autónomos. Empezamos en el 15%. Los autónomos que tributen en módulos, sabéis que son aquellos que la ley determina que pueden tributar. Es decir, por ejemplo, una mercería, un bar con unas limitaciones de ingresos y gastos, peluquería, es decir, esos pequeños autónomos que son menudencias en cuanto a que no podemos controlar lo que realmente gana o pierda, pues Hacienda hizo tu estadística y dijo, mira, yo tengo que cobrar X y en función de los metros de barra, del personal, de la electricidad, de los camiones, es decir, de un montón de parámetros, cada uno el suyo, en función de la actividad, determinaba lo que teníamos que pagar. Bueno, pues eso sigue existiendo, siguen queriéndolo quitar, porque la realidad es que no se paga por lo que se gana, sino se paga por lo que Hacienda dice que se podría ganar en función de los parámetros de la zona, ¿eh? Y hay veces que no se gana esa. Por cierto, asesores, si hay alguno, o empresarios que me estéis escuchando, si echéis cuentas y aunque podéis estar en módulos, los ingresos son menores que los gastos que tenéis, salir de módulos, porque en módulo, aunque tengas pérdidas, vas a pagar siempre lo mismo. Pero si en estimación directa, estás en estimación directa, en ese caso, si tienes pérdidas, no pagas Hacienda. Lo único que tienes que demostrar es que tiene pérdidas, que son los ingresos y gastos correspondientes, ¿vale? Eso se hace a final de año. Como no lo hagáis y pase final de año, no podéis volveros a cambiar aunque se determine que realmente no es lo mejor para vosotros. Bueno, pues que lo sepamos. Siempre hay fórmulas que en un momento determinado pasar de módulos a hacer una sociedad y entonces ya no hay ningún problema. Pero mientras estáis en autónomo podéis hacerlo hasta final del año. Nos habla que también que los autónomos afectados por la DANA aplazan las cuotas de la seguridad social, naturalmente, las cuotas de la seguridad social y todo aquello que esté vinculado con pagos que teníamos que realizar. Sabéis perfectamente que además de los autónomos, que es de lo que estamos hablando, las personas físicas, el segundo plazo de la cuota del IRPF se podía aplazar sin ningún problema. Nos habla también los autónomos un tipo de interés del 0,5%, que es lo que marca la ley. Hombre, señores, es decir, para cobrar el 0,5 se hacen las cosas bien y no se cobra nada por ese aplazamiento de gente que ha perdido todo, que no tiene posibilidad absolutamente de nada y que le costará sangre, sudor y lágrimas, es decir, el crear su anterior empresa, cosa que cada vez es más difícil. Hablamos que casi medio millón de autónomos y empresas cerrarán el año con pérdidas. 67.000 están al borde de la quiebra. Habéis oído bien. Medio millón de autónomos y empresas tendrán pérdidas. Pues o no lo solucionan o algo tendremos que hacer, porque si no, no se va a crear empleo. Sabéis que el 95% del empleo lo crea la pyme. Y por lo tanto, si la pyme tiene pérdidas, y tiene pérdidas, los que somos autónomos lo sabemos. Es decir, tenemos cada vez que pagar más a los trabajadores. Qué bien. Tenemos que pagar cada vez mayores impuestos. Mayor reglamentación en cuanto a cumplimientos administrativos. Pues todo eso cuesta dinero. Cuesta dinero, es algo que tenemos que sopesar, es algo que tenemos que tener ahí y por lo tanto lo que se nos produce es un desfase sustancialmente importante de todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues que nos suene, que sepamos que está ahí y, por ejemplo,
otra de las noticias relevantes, importantes, es que Estados Unidos, me preocupa, Estados Unidos reconoce a España como país deudor. Sabéis que España, en las renovables, creó con carácter retroactivo, quitó unos beneficios que tenían. Bueno, pues hubo un laudo del Banco Mundial que dijo que España no lo estaba haciendo bien y por lo tanto tenía que dar las indemnizaciones que nos pedían. Las indemnizaciones que en aquel momento nos pedían eran 1.562 millones de euros, época sanchista. Y se han producido más de 326 millones de intereses y costas. Pues lo tenemos que pagar, es en un laudo del Banco Mundial. Entonces ya los países van a empezar a reconocer a España, que es el gobierno el responsable y el que tendría que hacer por los pagos correspondientes, pues los problemas que tenemos, ¿vale? Os recuerdo, por lo tanto, que veáis cómo funciona. En el tema fiscal, que ya tenéis que hacer los cálculos oportunos para la próxima declaración de la renta, no complicarnos la vida y también os recuerdo la vivienda habitual, concepto porque me seguís preguntando muchas veces de vivienda habitual. Mirad, el concepto es muy fácil. Vivienda habitual es aquella en la que vive algún miembro de la unidad familiar, mínimo 3 años, ¿vale? Vivienda, 3 años. Esos 3 años, salvo determinadas circunstancias, además tipificadas. Por ejemplo, por enfermedad, porque el médico te dice, oiga, usted vive al lado de la playa y el tema húmedo le viene muy mal y lleva usted un año viviendo, pero se tiene que desplazar a otros sitios si no quiere tener enfermedades. Bueno, pues te vas a la montaña y eso, con ese certificado médico, ya es relevante a efectos fiscales para que no se pierdan los beneficios de vivienda habitual que puede haber tenido esa vivienda. Por ejemplo, si te casas. Por ejemplo, si te separas. Sigue siendo vivienda habitual. También los tribunales han determinado que vivienda habitual seguirá sin perder la cualificación de vivienda habitual si por circunstancias de nacimiento, imaginaros como uno de mis clientes que ha tenido mellizos, 2 niños. Tenía ya otros 2, pues se tiene que cambiar de casa, porque ya no cabe todo el mundo. Bueno, pues aunque no hayas estado durante 3 años, seguirá siendo tu vivienda habitual. Cuestión de las personas mayores, importante. Seguirá siendo la vivienda habitual de las personas mayores. Imaginemos cómo será una persona mayor que se la lleva a una residencia, ¿vale? Pues los tribunales han dicho que la vivienda en la que vivía seguirá siendo vivienda habitual desde que se va y 2 años siguientes. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros vendemos durante esos 2 años la vivienda habitual, tendrá beneficios importantes esa venta, especialmente al ser mayor de 65 años y vender la vivienda habitual, se estará exento de tributar de la ganancia patrimonial. Por la venta, por la donación o por lo que haya sido, ¿vale? Importante, porque cuando llamamos a una persona a una residencia, recordar que ya deja de ser su vivienda habitual y encima la empadronamos en otro sitio distinto. Y por lo tanto, bueno, pues estamos diciendo a Hacienda que hay algo que no funciona, que hay algo que determina que esa vivienda en la que vivía antes ya no vive y por lo tanto no tiene ningún tipo de beneficio. Bueno, pues importante que lo tengamos en cuenta porque perdemos todo tipo de bonificaciones, perdemos el beneficio de la reinversión en vivienda habitual y perdemos absolutamente todo. Vuelvo a decir, salvo por motivos de enfermedad, por motivos de trabajo, separación, por esos motivos especiales son en los que no se pierde la cualificación aunque no hayas estado durante 3 años. Bueno, pues sin más, vamos a oír ahora unos consejos prácticos y nos ponemos ya al habla con nuestro querido y admirado amigo Javier Roldán. Círculo Financiero.
Centro de Formación de Práctica Financiera, para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web de elcirculofinanciero.es. Como inversor, tienes que elegir un camino entre varios. La manera en que inviertas tus ahorros condicionará tu situación financiera presente y futura. Infórmate bien antes de tomar decisiones y si tienes dudas, consulta en tu entidad o en la CNMV. Cada día somos más. Gran Vía Radio, siempre cerca de ti. Gran Vía Radio. Javier. Sí, ya estoy. Hola, fenomenal. Se te oye en una ultratumba. Espera, que le doy un poquito de volumen. A ver ahora. Javier, perfecto. Vamos a ver, Javier. Bueno, ya hemos dicho que Javier es la persona que colabora con nosotros de forma habitual. Y vamos a hablar hoy de temas prácticos, de un tema práctico que son las indemnizaciones. ¿Nos vas a contar todo lo referente a indemnizaciones, Javier? Bueno, si no todo, un poquito, unas pequeñas pinceladas. Más que nada porque como ahora vamos a estar de moda con el tema de la DANA, pues si a alguien le sirve, ¿no? Fenomenal. Así, bueno, pues explícanos un poco cómo funciona el tema de indemnizaciones. Bueno, pues lo más importante es que hay que valorar lo que son los daños, ¿no? Y sabiendo lo que es un daño, pues a partir de ahí es donde podemos empezar a poder reclamar o no. ¿Qué es un daño patrimonial? Pues se define, digamos, como el menoscabo o el detrimento, por lo general económico, que se produce de los bienes de un sujeto en el patrimonio, ¿vale? Y luego, ¿quién es el que determina, digamos, ese daño que se ha ocasionado? Pues generalmente un juez. Un juez asesorado siempre y fundamentalmente por un perito judicial que es una persona capacitada para determinar, digamos, ese daño patrimonial, pues realizando una valoración que sea imparcial, que sea ajustada a la realidad y evidentemente demostrable. Porque si no se puede demostrar que ha existido ese daño o ese menoscabo económico, pues evidentemente no es, digamos, necesario la indemnización o no se va a poder un juez dictaminar que alguien tenga que indemnizarte. Javier, pero hay veces que las compañías de seguros te indemnizan unas cantidades menores, ¿eh? Y hacen alusión al contrato que existe. Cuéntanos un poco en qué funciona, qué funcionamiento tienes. Bueno, pues esto es muy, muy sencillo. Cuando tú tienes un bien, vamos a poner el más sencillo y el que más problema va a dar generalmente siempre. Es tener un coche, ¿vale? Un coche, cuando tú lo compras, tiene un valor X, vamos a poner 100. Cuando ese coche ya sale por la puerta del concesionario, ya ha perdido una parte de su valor. ¿Por qué? Porque una parte de lo que pagamos lleva impuestos. En el momento en que tú al precio del coche ya le descuentas los impuestos que has pagado, ya de entrada tiene un valor inferior, ¿vale? Luego hay otra parte importante. Tú en el momento en que ya sacas ese vehículo ya lo empiezas a utilizar. En función del número de años en que hayas utilizado ese coche, pues evidentemente se va depreciando, ¿vale? Esto en seguros, cuando se indemniza, se llama valor venal, por decirlo técnicamente, que es el precio que ese coche, digamos, tendría en el momento en el que ha ocurrido el daño y se genera la pérdida. ¿Qué ocurre? Que si tú ahora tienes que comprarte ese mismo coche, que ya no vale 100, valdría a lo mejor 120, pero evidentemente desde que tú lo has comprado hasta que se produce, digamos, la pérdida, pues también ha perdido de valor. Pongamos que solamente haya perdido
o un 30 o un 40%. ¿Qué tendríamos? Que mi coche vale 60. ¿Qué ocurre? Cuando voy a reclamar la indemnización, me van a pagar por 60. Sé que el coche, si me lo quiero volver a comprar, me cuesta 120. Tengo una pérdida. Pero también he utilizado y me he beneficiado de ese vehículo durante una serie de años. De ahí que las compañías no es que te quiten valor al coche, es que, lógicamente, tu coche ya no era nuevo. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. ¿Y qué pasa cuando mi piso tiene 400 metros y hago un seguro por 200? Pues pasa que tienes un problema y problema gordo. Porque es lo más importante, o sea, lo que más nos cuesta, digamos, a las compañías aseguradoras es precisamente esto. Pero fundamentalmente es porque las personas queremos ahorrarnos un poquito de dinero y hacemos los seguros mal, ¿vale? ¿Qué es hacer el seguro mal? Pues lo que tú estás comentando. Es más difícil, digamos, valorar si la casa tiene de 200, asegurarla por 100, pues cada día es más complicado, porque las compañías ya tienen sistemas para decirte que eso no es así. Pero se pasa fundamentalmente en el mobiliario, en cosas que no nos damos cuenta de que vamos adquiriendo poco a poco y vamos incluyendo en la casa. Hacemos un seguro, digamos, por el contenido fundamentalmente, que es el mayor problema, y decimos, oye, no, es que yo, no sé, los muebles, no sé qué, esto no es importante, pero no sé cuánto, esto vale solo 100, volvemos al valor 100. Y resulta que eso es cuando tú compras la casa. Luego has hecho no sé cuántos viajes, te han hecho regalos y poco a poco o se te ha ido deteriorando un sofá, has comprado uno nuevo que ya no vale lo que costaba anteriormente y se te va quedando un poco desfasado, aunque las compañías de seguros ponen el IPC para ir, digamos, actualizando de alguna manera los precios. Pero ¿qué ocurre? Que generalmente eso se va quedando desfasado. Que se entra en lo que se llama a nivel asegurador el infraseguro. Un infraseguro, cuando van a indemnizarte, lo que ocurre es que el perito, su forma, digamos, de valorar es qué es lo que hay en ese momento. Y sobre lo que él ve, hace el cálculo. Y sobre ese cálculo, luego llega a la compañía de seguros y te dice, oiga, yo he tasado que hay en la vivienda 100 y la casa está asegurada por 100. Pues señores, no hay pérdida, no hay indemnización. Y todos nos extrañamos. Pues ¿por qué? Pues porque hemos hecho mal el seguro. El seguro hay que revisarlo todos los años. ¿Por qué? Pues porque unas cosas se deterioran, otras se compran nuevas, otras... Entonces, siempre o cada año Sí. hacer una valoración. Siempre. Porque nos va a evitar problemas, porque luego lo que nos van a hacer la compañía de seguros es pagarnos, digamos, por la diferencia, si hay pérdida. Y si hay pérdida, pues ahí la tenemos. Luego, ahí nos aplica también la ley de equidad, que es cuánto tendrías que haber pagado de prima si el seguro hubiera estado bien hecho. Si el seguro hubiera estado bien hecho, hubieras pagado primas mayores y entonces es otra de las partes por las que la compañía aseguradora te descuenta un poquito más, porque no hacemos las cosas bien. No cuesta tanto y siempre decimos, no es que las compañías no pagan. No, perdona, las compañías pagan porque están obligadas por su contrato para contigo. Lo único que no van a pagar más de lo que realmente vale, porque el principio se basa, o sea, el seguro se basa en el principio de no enriquecimiento, es decir, tú por el hecho de tener un seguro no vas a tener derecho a una indemnización mayor de lo que vale tu bien. ¿Me explico? Fenomenal. ¿Y qué más cosas tenemos que saber de las indemnizaciones, Javier? Pues las indemnizaciones es importante conocer que se pueden reclamar, digamos, no es, digan, ¿qué es lo que he perdido? Pues puedes haber perdido el lucro cesante, por decirlo de alguna manera, que es el menoscabo que se sufre por el valor actual del patrimonio que ha recibido el daño y el valor que tiene de no haberse producido el daño. Si quieres pongo un ejemplo que a lo mejor es un poco
no sé, más fácil de verlo que explicarlo, ¿no? Es, digamos que un señor tiene una carnicería, por decirlo de alguna manera. Javier, Dime. te voy a preguntar yo. Venga. Supongamos un señor que tiene una carnicería en Valencia, Sí. en uno de los pueblos, y le ha Vale. pasado lo que le ha pasado. Cuéntanos un poquito eso, ya yendo a algo mucho más práctico que vemos todos los días en la televisión. Pues evidentemente este señor no tenía el género para un día de venta. Tendría un género pues comprado a un plazo más o menos largo y guardado pues para atender a su público, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que ese género él lo ha comprado en un momento determinado, incluso a un mejor precio, con unas condiciones. ¿Y qué ocurre? Que con la lana se ha quedado absolutamente sin nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pedir, digamos, ese lucro cesante? Bueno, pues digamos que el género que él tenía, ¿bien? Que le ha costado una cantidad de dinero y él vendiendo ese género habría obtenido una ganancia. Bien, pues ahí se produce una pérdida económica y esa es la ganancia que hay que, digamos, indemnizarle a través del lucro cesante. Otra cosa es que también ese señor en su negocio pues, tendría unos gastos de luz, unos gastos que habría que descontar, pero que entraría dentro de sus precios y ya sería, digamos, una persona, un perito judicial fundamentalmente, el que hiciese esa valoración en función de la documentación que el señor aportase en cuanto a facturas de lo comprado, gastos y todo lo demás, y esa merma que se haya producido es lo que llamamos lucro cesante y es el dinero que este señor, por esa pérdida, ha dejado de ganar con referencia a la inversión que realizó. Efectivamente, que eso los peritos lo que hacemos es mirarlo en función de la trayectoria anterior en la contabilidad que nos determina cuáles son los ingresos y gastos que en un momento determinado se ha debido de producir. Efectivamente. Además, tiene que cumplir unos requisitos, y es decir, que sea aprobada. O sea, por eso hay que pedir las facturas y hay que tener el histórico de lo que este señor vende y con las facturas es con lo que en un momento determinado vamos a saber si tenía efectivamente esa cantidad de género que nos dice o si no tenía esa cantidad de género. Porque volvemos a lo que tú comentabas antes de los seguros de hogar. Muchas veces cuando tú vas a hacer un seguro, nunca dices cuanto más género tengo, cuando menos género tengo, las compañías usan el promedio. Entonces tú dices, bueno, la media que yo suelo tener en stock en mi negocio, bien sea de carne, bien sea de cualquier otro producto, es de tanto. Entonces es una fórmula por la que más sencillo, digamos, se va luego a poder indemnizar y la reclamación que hagamos se va a poder justificar. Porque el cliente siempre va a ir a que siempre tenía el almacén lleno. Y la compañía siempre va a pensar que nos está engañando y que lo tenía medio vacío. Bueno, pues por eso se suele pedir un valor medio de existencias. Y así económicamente se podrá determinar cuál es la cantidad económica que vamos a tener que abonar. Incluye, o sea, teniendo en cuenta pues los factores pues tanto de género como de trabajadores que pueda tener, de gastos de luz, de gastos de alquiler, todo se tiene en cuenta a la hora de calcular esa indemnización. Efectivamente, y además en particulares, porque estamos hablando de sociedades o autónomos, particulares exactamente igual. Exactamente guardar las facturas correspondientes, porque después en caso de indemnización que nos van a pedir que justifiquemos que teníamos eso, ¿no? Yo me acuerdo de una persona que tenía un Rolex y que robaron en su casa y se le llevaron. Pero claro, ¿cómo la compañía va a dar una indemnización si no tiene justificante de que eras dueño de un Rolex? Efectivamente. Pero además piensa una cosa, cuando tú haces un seguro, lo conveniente... Primero es importante que las personas tengan seguro, porque en casos como este, de las riadas, la dana, ¿cómo justificas tú el valor de lo que tenías dentro de tu vivienda? De ninguna, porque tú puedes coger y decir que tienes una casa montada, pues como tú dices, en el que había 3 Rolex, 2, no sé,
cuadros de un pintor magnífico, ¿y cómo lo demuestras? Tú no lo tienes asegurado. Es difícil, pero por eso hay cosas que dicen, no, es que todavía en mi caso no me han indemnizado. Es más fácil y mucho más rápido indemnizar a las personas que están aseguradas que a las que no lo están, porque es mucho más sencillo de cuantificar su pérdida. Y cuando presentan una reclamación, si tú tienes una base o justificante sobre qué es lo que tenías, es mucho más sencillo que te indemnicen, que hay personas que te dicen, no, es que todavía en La Palma están sin indemnizar. Probablemente, pero probablemente también es porque es más difícil de justificar que han tenido esa pérdida porque o no estaban asegurados o no han podido demostrarlo, desgraciadamente. Y entonces ahí es donde van a venir los problemas, ya no solo en la reconstrucción, sino en las que las personas tenían las cosas no lo suficientemente bien hechas o no las tenían ni siquiera hechas. Y ese es el grave problema. Fenomenal, con lo cual está muy claro que tenemos que tener todo claro. Yo además también digo, y sacaros hasta fotos si es necesario, es decir, todos aquellos documentos que podamos aportar para una indemnización, bienvenidos sean. Con lo cual no tenemos problema. Supongamos que estamos en indemnización y no nos pagan lo que nosotros consideramos. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente vamos a reclamar, pero esa reclamación tiene que ir ante un juzgado, tiene que ir a que ese juez que no sabe se va a asesorar a través de un perito judicial y te va a decir si esa valoración es correcta o no. Tú puedes siempre, digamos, reclamar, pero si no tienes cómo justificar lo que realmente tenías, es complicado. Es complicado Claro. que vayas a obtener beneficio. Porque vuelvo a repetir una cosa importante, que es que el seguro siempre se basa en el principio de no enriquecimiento. Y parece una tontería, pero en el momento en que tú o se prevea que tú te vas a beneficiar, no te van a pagar lo que no sea una pérdida real. Efectivamente, de todas formas, ese es el método, me imagino, mucho más laborioso, el primero justificarlo y después reclamarlo en el juez. Pero antes, te pregunto, hay un método un poquito más sencillo de reclamar al defensor del cliente, Dirección General de Seguros, etcétera, ¿no? Sí, pero eso, lo primero, cada compañía tiene un defensor del cliente. Cumple unos plazos y en caso de que no te dé la razón, pues siempre te queda ir a la Dirección General de Seguros. Pero por lo general te va a llevar tiempo y salvo que tu aportación de documentación sea muy, muy, muy clara, es complicado. Y es complicado fundamentalmente porque nada de lo que tenemos en las casas, o prácticamente nada, es completamente nuevo. Y en el momento en que tú consideras que tú tienes, o sea, te acabas de comprar un móvil y te ha costado 1.000 euros. Vale, pues en el momento en que ya has sacado el móvil de la tienda, piensa que eso ya no vale 1.000 euros. Y a ti ese móvil que has perdido, tú vas a querer que te indemnicen con 1.000 euros. Y de eso no somos conscientes. Tú piensas que ahora mismo todos los productos que nos llevamos a casa tienen IVA. Y ese IVA, como consumidor, digamos, finalista, no lo vas a recuperar nunca. Y ahí ya tienes una pérdida en cualquier producto que hayas adquirido, incluso en la vivienda, porque sabemos que en la vivienda también tiene IVA. Claro. En Barcelona está ocurriendo una cuestión que la gente me pregunta, es decir, lo de los coches, que hemos visto lo que ha pasado con los coches. Claro, son coches antiguos y entonces dice, bueno, es que lo que me dan por el coche, que yo con mi coche podía ir, no puedo comprar ni uno de segunda mano. ¿Qué te dan del coche? Sabemos que en Barcelona, es decir, en todo el tema de Valencia, te van a dar un 20% más porque así se ha dictaminado. Pero te dan el valor venal, ¿no? Es que, claro, es que vamos a ver, si aunque te den el 20% más, no vas a poder comprar un coche. Por una razón sencilla, el precio del coche está constantemente en movimiento.
¿vale? Y tu coche ya de entrada, no sé exactamente qué IVA tiene los vehículos, pero creo que puede ser un 21%. El máximo, sí. Máximo, vale, pues entonces ya sabes que tienes un 21% de pérdida según sacas el coche. Con lo cual, si tienes un coche completamente nuevo, vas a tener que esa pérdida del 20%, porque lo primero que te va a hacer la compañía de seguros a valor venal. Mira, a mí me pasó una cosa curiosísima. Yo me compré el coche y a los 15 días me robaron la rueda de repuesto. ¿Me vas a decir tú que mi coche en 15 días había utilizado la rueda de repuesto? No. Pues resulta que la compañía de seguros me quería abonar el valor venal. Yo discutí, planteé mis quejas y al final me dieron un poquito más, pero no llegó nunca al valor del 100% de la rueda. ¿Por qué? Pues porque piensa que en el precio del coche, en todas las piezas del coche, todo va incluido su porcentaje de impuestos. Y en ese momento eso es una pérdida que tienes que tener clara que no se te va a reponer. Nadie nadie, a todos nos gustaría que tenemos, no sé, la tele, el coche, el equipo de música, que es lo que valoramos, porque cuando tú haces un seguro, fundamentalmente lo que prima es eso, te olvidas de que existen las cucharillas de café, de que existen las cortinas en tu casa y eso no lo valoras. Y tú dices, no, mi casa tiene dentro, pues yo qué sé, 30.000 euros. Y claro, pero como no he valorado la cucharilla, no he valorado las cortinas, no he valorado que tengo una cama que a lo mejor es así, pero que no duermo, que duermo con sábanas o que duermo con mantas o con edredones, esas cosas no las valoro, pues un perito sí las tasa y sí las valora. Entonces ahí ya está la pérdida. Pero por el desconocimiento o por la mala valoración que hacemos de las cosas. Nos aseguramos lo que nos cuesta más dinero y no aseguramos todo lo que realmente tenemos. Y entonces ahí ya siempre va a haber una pérdida. Las quejas van a venir por ahí, independientemente de que tarden más o tarden menos en abonarse las indemnizaciones. Pero Pues nos queda muy claro el tema. Nos queda muy claro el tema. Después la fiscalidad es lo más fácil. Es decir, si yo tenía un siniestro de 100 y me pagan 90, los 20 lo puedo considerar como una pérdida patrimonial dentro de la base imponible general. Y nunca te van a pagar más que el siniestro que tengas. Y siempre justificando el robo, si ha sido un robo, el siniestro si ha sido siniestro, y los valores correspondientes tanto de lo que te dan como lo que valía. Mira, hablando con lo que dices de los coches, habrá circunstancias o habrá momentos en que incluso si la compañía quiere darte el coche por siniestro total, por decirlo de alguna manera, a lo mejor es más interesante que tú puedas valorar si se puede reparar o no y no cogerlo. Claro. Porque te puede salir más barata proporcionalmente la reparación. No va a pasar en todos los coches, pero creo recordar en la televisión que incluso sacaron un coche de una segunda planta que había y consiguieron que andase. Sí. Y lo sacaron funcionando. Era un Mercedes, no todos los Mercedes funcionan. A lo mejor otro coche a lo mejor no arrancan o no funcionan, pero se puede plantear el arreglo o la reparación del coche si no afecta fundamentalmente a temas eléctricos. Muy bien. Pues es más práctico que ir y que te indemnicen el coche, que no te va a permitir comprar otro. Fenomenal, Javier. Se nos acaba el tiempo, ya nos están metiendo prisa. Vale. Gracias. Has ayudado muchísimo, ha quedado muy claro el tema de la indemnización. Y nada, y te seguiremos llamando. Gracias por estar con nosotros. Nada, hasta que quieras. Vale, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya terminamos. Os recordamos que mañana viernes estaremos en Expo Financial. Ahí os esperamos a todos los que queréis venir. Nos conocéis, hablamos, preguntáis y tendréis todo lo que ya hemos dicho que existe en Expo Financial. Y disfrutar del fin de semana y que gane vuestro equipo. Hasta pronto.
Un buen consejo. Vamos a hablar de las consultas de fiscales que nos vais haciendo, tanto de donación como de sucesión, como consultas del impuesto de la renta de las personas físicas. No tiene precio. Bueno, pues os comento cómo tributan los despidos. Los despidos te dicen que hasta 180.000 euros de lo que te paguen no tienes que tributar. Con José Antonio Almoguera. Todos los jueves estamos con vosotros de 8 a 9 en tu asesor de cabecera en Gran Vía Radio. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web del circulofinanciero.es. Financial del 2024, la cita anual para los que quieran estar al día de la educación financiera. Profesionales y el público en general descubren nuevas oportunidades y contactos para su día a día. No puedes faltar el próximo 22 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Madrid. Inscríbete en la página web de expofinancial.es y no esperes a última hora, plazas limitadas. Como inversor, tienes que elegir un camino entre varios. La manera en que inviertas tus ahorros condicionará tu situación financiera presente y futura. Infórmate bien antes de tomar decisiones y si tienes dudas, consulta en tu entidad o en la CNMV. Cada día somos más. Gran Vía Radio, siempre cerca de ti. Gran Vía Radio. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. Sintonizas Gran Vía Radio. Cada día somos más. Gran Vía Radio, siempre cerca de ti. Gran Vía Radio. ¿Por qué servir Gran Vía en tu bar o restaurante? Por su sabor, testada con éxito por los que más saben de cerveza, los hosteleros. Por su calidad, 100% malta y con solo 4 ingredientes. Por su precio, entre un 40% y un 60%, por debajo del precio medio de la competencia. Descubre Gran Vía, 100% cerveza, 0% postureo. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Un buen consejo. Vamos a hablar de las consultas de fiscales que nos vais haciendo, tanto de donación como de sucesión, como consultas del impuesto de la renta de las personas físicas. No tiene precio. Bueno, pues os comento cómo tributan los despidos. Los despidos te dicen que hasta 180.000 euros de lo que te paguen no tienes que tributar. Con José Antonio Almoguera. Todos los jueves estamos con vosotros de 8 a 9 en tu asesor de cabecera en Gran Vía Radio. Financial del 2024, la cita anual para los que quieran estar al día de la educación financiera. Profesionales y el público en general descubren nuevas oportunidades y contactos para su día a día.
no puedes faltar el próximo 22 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Madrid. Inscríbete en la página web de expofinancial.es y no esperes a última hora, plazas limitadas.